y a ustedes por su paciencia y resistencia. Uno de los tópicos importantes del manejo de los pacientes con diabetes y sobre todo el paciente con pie diabético es la insulinización. Como bien saben ustedes, la insulina en muchos casos es la terapia de elección para los pacientes, especialmente cuando tienen hiperglicemia sostenida, están sintomáticos o están siendo emanciados por la enfermedad. La insulina se descubrió en 1922 por Banting y Bess en el Canadá, y el trabajar con la insulina le ha dado varios premios Nobel de medicina a los endocrinólogos. A lo largo de los años han habido avances, sobre todo, por ejemplo, lo que es la combinación de insulina con protamina, lo que ha mejorado su estabilización. En este momento, por lo menos 1 de cada 3 pacientes con diabetes necesita de utilizar insulina. Y ese es uno de los avances en el manejo de la diabetes de los últimos 10 o 15 años. Antes del año 2006, antes de que aparezcan las primeras guías, usualmente solo el 15%, por ejemplo, en el Hospital Cayetano recibía alguna dosis de insulina. En la actualidad, el porcentaje de insulinización es del 35%. Y otro de los avances ha sido, desde los años 90, la aparición de los análogos de insulina, que si bien es cierto son más costosos, tienen ciertas ventajas desde el punto de vista del manejo, como vamos a ver más adelante. Entonces, como bien recuerdan ustedes, la insulina es una proteína formada por una cadena alfa y una cadena beta, donde están unidos por puentes disulfuro. Y la insulina se secreta de manera constante a lo largo del día. Nosotros usualmente secretamos una unidad de insulina por día y durante las comidas esta secreción se incrementa. De tal manera que a lo largo del día las personas no diabéticas van a tener fluctuaciones muy bajas de la glucosa plasmática. Y esto debido a que cuando nosotros comemos se liberan picos de insulina para mantener la glucosa en un rango normal, que oscila entre 70 y 100. Los pacientes con diabetes, en las primeras etapas, lo primero que se altera es la fase inicial de secreción de la insulina. Por eso es que primero se eleva la glucosa postprandial y luego se eleva la glucosa en ayunas. De esta manera, cuando nosotros estamos despertando, hay una secreción, la glucosa está en un rango normal y hay una secreción adecuada de insulina. Al momento del desayuno se eleva la glucosa y también se eleva la secreción de la insulina en el almuerzo y en la cena. La glucosa en ayunas es menos de 100 y generalmente las personas no diabéticas, después de una carga de glucosa o después de una comida, nunca elevan el nivel por arriba de 140. Sin embargo, como les dije, los pacientes con diabetes primero elevan la glucosa postprandial, que puede ser más de 200. Cuando la glucosa postprandial es más de 180, el riñón es incapaz de reabsorber toda la carga de glucosa y empiezan a aparecer los síntomas: poliuria, polifagia, pérdida de peso, etc. La insulina tiene múltiples efectos en el organismo. Por ejemplo, en el hígado, lo que hace es aumentar la síntesis de glucógeno e inhibe la producción hepática de glucosa. Por eso es que cuando nosotros decidimos iniciar insulina en un paciente, debemos hacerlo en la noche, 9-10 de la noche, para bloquear la producción excesiva de glucosa. Recuerden que el primer objetivo de la insulinoterapia es controlar la glucosa en ayunas. Tenemos que lograr que nuestros pacientes, cuando se despiertan a las 6 o 7 de la mañana, tengan glucosas menores a 130. Ese es el primer objetivo, y con la insulina lo logramos gracias a su efecto sobre la gluconeogénesis y sobre la glucogenólisis. Luego, a nivel
del músculo, disminuye la degradación de proteínas y tiene un efecto anabólico. Por eso es que en los pacientes emanciados que están bajando mucho de peso, que tienen otras enfermedades como el cáncer o la tuberculosis, el tratamiento de elección es la insulina para aprovechar el efecto anabólico de la hormona. Los pacientes van a ganar masa muscular magra, van a captar ávidamente los aminoácidos de la dieta, va a aumentar la síntesis proteica y estos pacientes van a subir de peso, pero a costa de masa magra. Entonces, paciente con tuberculosis, paciente que está muy sintomático, paciente que tiene cáncer, paciente hospitalizado, debe recibir insulina. Y a nivel del tejido adiposo, lo que va a hacer la insulina exógena es inhibir la lipólisis. Al inhibir la lipólisis va a disminuir los niveles de ácidos grasos libres circulantes y de esa manera va a disminuir la disfunción a nivel de la célula beta del páncreas. Porque la hiperglicemia crónica lo que hace finalmente es alterar a la célula beta del páncreas. Como ustedes bien saben, el genotipo, nosotros somos una raza de riesgo, tenemos más riesgo de desarrollar diabetes, asociado a factores medioambientales, como el envejecimiento, la obesidad, el sedentarismo, va a producir resistencia a la insulina. Nos va a empezar a crecer la circunferencia de la cintura, va a aparecer la intolerancia a la glucosa, va a aparecer lipotoxicidad y glucotoxicidad y finalmente va a disminuir la síntesis de insulina en la célula beta del páncreas y va a aparecer la diabetes tipo 2 clínicamente. Entonces, este proceso fisiopatológico oscila o demora entre 10 y 12 años antes del diagnóstico. Entonces, cuando ustedes a una persona le dicen que tiene diabetes tipo 2, porque tiene una glucosa en ayunas más de 200, tiene poliuria, polifagia, pérdida de peso, en realidad las alteraciones han empezado 12 años antes, cuando esta persona empezó a subir de peso, cuando dejó de hacer ejercicio, y lo más triste es que cuando ustedes le hacen el diagnóstico de diabetes tipo 2 a esta persona, generalmente su reserva insular pancreática, el porcentaje de la función del páncreas es del solo 50%. O sea, si a mí me diagnostican diabetes tipo 2 el día de mañana, mi páncreas endocrino funcionante solo va a ser la mitad de lo que tenía. Y si uno no controla la enfermedad, entre 2.5 y 5% de esta función se va a ir deteriorando de manera anual. Y como les dijo el doctor Franco Mío, cuando a uno le hacen el diagnóstico de diabetes tipo 2, 1 de cada 3 pacientes tiene alguna complicación. O tiene microalbuminuria, o tiene algún grado de neuropatía, o tiene algún grado de retinopatía. Entonces, por eso es importante trabajar en este punto. Prevenir la diabetes tipo 2, modificando los estilos de vida, dietas más sanas, con verduras, con frutas, con fibra y mayor actividad física. Entonces les dije que la pérdida de la primera fase de la secreción de la insulina es la primera anomalía en la diabetes tipo 2 y eso lo podemos ver o lo vemos todos los días en nuestros consultorios. Paciente con antecedente familiar de diabetes tipo 2, con obesidad central, que de repente tiene hipertensión, tiene la dislipidemia típica del HDL bajo y los triglicéridos muy elevados, y la glucosa en ayunas está en 103. Y decimos, no, usted no tiene diabetes, tiene prediabetes. Y cuando le hacemos un test de tolerancia oral a la glucosa, vemos que a las 2 horas tiene más de 200 probablemente. Entonces, la importancia del test de tolerancia a la glucosa. Entonces, en la diabetes tipo 2, como les dije, la hiperglicemia crónica produce glucotoxicidad y el exceso de ácidos grasos produce lipotoxicidad. En la célula beta esto se traduce en pérdida de la pulsatibilidad. Recuerden que la insulina se secreta en pulsos.
cada hora una unidad de insulina. Cuando comen ustedes una chocoteja, un sándwich, una Coca-Cola, toman una Coca-Cola, se produce un pico de insulina y luego regresa la pulsatividad. Por otro lado, también se pierde la secreción temprana de la insulina y se eleva la glucosa postprandial. Hay hiperinsulinemia en el ayuno y hay hiperinsulinemia postprandial y hay una mayor secreción de proinsulina. Por algún motivo, la glucotoxicidad y la lipotoxicidad altera la función de la célula beta. Empieza a secretar proinsulina que no tiene ningún efecto, empieza a liberar insulina con errores en los aminoácidos que no tienen ningún efecto. Entonces, una de las ventajas de utilizar insulina de manera temprana es hacer descansar a la célula beta del páncreas para que todas estas alteraciones desaparezcan y se restablezca la función normal. También hay que recordar que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica y progresiva. En el estudio UCA-PDS se vio que a pesar de la terapia intensiva con insulina, metformina, glibenclamida, siempre los pacientes en algún momento van a perder el control de la enfermedad. Entonces tenemos que tener presentes que todos los pacientes diabéticos o la mayoría de ellos en algún momento va a requerir el uso de insulina. Las guías actuales dicen que todo paciente que tenga hemoglobina glicosilada mayor a 8.5%, que tenga hiperglicemia sintomática, poliuria, polidipsia, necesita insulina y que inclusive la insulina se debe dar desde el inicio del tratamiento en algunos casos. El control metabólico muchas veces es difícil de alcanzar solamente con pastillas y eso también lo ven ustedes en sus hospitales y en sus consultorios. Pacientes que les juran que cumplen la dieta, pacientes que les juran que salen a caminar, que están recibiendo 3 glibenclamidas, 3 metforminas y que a pesar de eso tienen hemoglobinas glicosiladas altas. Esos pacientes ya no van a responder a tratamiento farmacológico. Debemos de dejar de insistir en darles pastillas, darles pioglitazona, inhibidores del DPP4, etcétera, que además de no ser efectivas en esos casos, son sumamente costosas. En nuestro hospital, 100 pastillas de glibenclamida cuestan 3 soles y 100 pastillas de metformina cuestan 6 soles. Sin embargo, una pastilla de un inhibidor de DPP4 cuesta 4 soles. Entonces, no es costo efectivo. Muchas veces, desde el punto de vista económico, en estos pacientes es mejor agregar alguna dosis de insulina. Y cuando se hace un control estricto de la glucosa, por ejemplo, en los pacientes que partieron de 9.4 y se les bajó a 7.1 o de 7.9 a 7 o de 9.1 a 7.8 en estos estudios clásicos, sí hubo reducción de todas las complicaciones microvasculares. Si a utilizar insulina sola o en combinación con otros hipoglicemiantes y reducir la hemoglobina glicosilada tiene beneficios y eso ya está demostrado. Por cada 1% que ustedes reducen la hemoglobina glicosilada basal, a la larga están reduciendo en 21% el riesgo de alguna complicación microvascular. Entonces, si ustedes bajan la hemoglobina glicosilada de 10% a 7%, reducen en 63% el riesgo de alguna de estas complicaciones. O sea, sí vale la pena ser agresivos en el tratamiento de la diabetes, sí vale la pena alcanzar el número mágico de 7% y sí vale la pena utilizar insulina sola o en combinación. Entonces, en los últimos años han habido las diversas asociaciones que tienen que ver con la diabetes, nos han dado unas guías de tratamiento y objetivos en el tratamiento. Hasta el momento y desde el año 2006,
todas las guías destacan que la terapia de elección en los pacientes es la metformina. Todos deben recibir metformina desde el día del diagnóstico, más ejercicio y consejería dietética. La base de la diabetes en realidad es la educación, la actividad física regular, la dieta saludable más la metformina. Sin embargo, en algunos casos, estas mismas organizaciones recomiendan utilizar insulina, hemoglobina glicosilada por arriba de 8.5, hiperglicemia crónica sintomática, alguna otra enfermedad concomitante como la tuberculosis, si necesitan de tratamiento con insulina desde el inicio. Y lo normal es que nosotros tengamos una hemoglobina glicosilada de 5.7, nos levantemos con glucosa menos de 100 y después de comer o almorzar nunca supere de 140. Eso es lo normal. En general, lo que dice la Asociación Americana de Diabetes y es más o menos similar a lo que dicen la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos o la Federación Internacional de Diabetes, es que un paciente diabético bien controlado es el que tiene hemoglobina glicosilada menos del 7%. Ese es nuestro objetivo, llegar a menos del 7%. Con metformina, con combinación de pastillas, con insulina o con combinación de insulina y pastillas. Tener menos del 7% quiere decir que en las mañanas nuestro paciente se levanta con menos de 130 y que la glucosa nunca supere de 180 después de una comida. En resumen, nuestro objetivo es menos de 7%, menos de 130 en ayunas y menos de 180 después del almuerzo. Sin embargo, en los últimos años se está hablando de objetivos compuestos. El objetivo compuesto que es el más beneficioso para nuestros pacientes es glicosilada menos de 7, colesterol LDL menos de 100 y presión arterial menos de 140/80. Ese es el objetivo compuesto. Por otro lado, también lo que se ha visto es que si entre mayor tiempo logremos estos objetivos, mayor es el beneficio del paciente. Por alguna razón, aparentemente se dan cambios a nivel de genes. Si ustedes controlan por 10 años a un paciente con diabetes, le están dando 10 años adicionales de beneficio, así no se controle la enfermedad. Eso se llama memoria metabólica. Y se ha visto en los grandes estudios donde siguieron a los pacientes por más de 20 o 30 años. Si yo soy agresivo en el manejo, inteligente, involucro a la familia, al paciente y logro que este paciente tenga 5 años o 10 años de buen control metabólico, el beneficio neto va a ser por 20 años, memoria metabólica. Entonces, sí vale la pena tomarnos un tiempo para educar al paciente, al familiar, o también tomar un tiempo para utilizar insulina. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes, como ya hemos visto, van a fracasar a la monoterapia. En los Estados Unidos, para que un médico cambie la terapia debido a hemoglobina glicosilada es de 8 años. En promedio. O sea, quiere decir que un paciente diabético en los Estados Unidos, con todos los recursos que tiene, está con la glicosilada de 8% por 8 años para que recién el médico diga, bueno, creo que te voy a dar insulina porque veo que la necesitas. Eso demora 8 años. Se llama inercia clínica y muchas veces es nuestra falta. Tenemos muchos pacientes en la consulta, iniciar insulina significa tomarnos un tiempo más para educar a los pacientes. Si no tenemos una enfermera educadora, ¿quién le va a poner la primera dosis? Yo no tengo tiempo, tengo que ir a almorzar o tengo otras cosas que hacer. Mejor continúa con la glibenclamida, la metformina y dentro de 3 meses te prometo que voy a tomarme el tiempo necesario para iniciar la insulina. Lo cual es
una falacia, ¿no? Es engañarnos nosotros mismos. Y eso que en nuestro hospital solo vemos 16 pacientes por turno, sé que en el Loaiza ven 32 pacientes por turno, entonces hay muchas cosas en el sistema que no nos ayudan, pero sí vale la pena de que eduquemos a nuestros pacientes en el uso de insulina. Tarde o temprano, nuestros pacientes van a requerir insulina. Podemos iniciar con terapia combinada, pero al final lo más efectivo a veces es utilizar insulina. Con el tiempo, la mayoría de pacientes van a necesitar insulina para lograr las metas porque no van a responder a las terapias actuales, y el control estricto de la glucosa, como hemos visto, reduce las complicaciones. El control estricto de la glucosa no reduce la enfermedad cardiovascular, lo que es infarto al corazón o derrame cerebral, pero la combinación de control de glucosa, colesterol LDL y presión arterial reduce complicaciones microvasculares, ceguera, amputaciones, riesgo de diálisis, y también reduce la muerte por complicaciones cardiovasculares. Entonces, hasta hace unos años solo teníamos disponible los agentes más antiguos, como era la insulina regular o cristalina, que es transparente, y la insulina NPH, que es la insulina neutra de protamina. La lenta y la ultralenta ya salieron del mercado, por lo menos yo ya no las he visto. El doctor Neira, que es como 20 años mayor que yo, él probablemente sí ha trabajado con ese tipo de insulina. Por otro lado, en el Ministerio de Salud, por cuestiones de costos y presupuestos, solo está disponible la insulina regular y la NPH, pero sé que en el Hospital Loaiza también tienen disponibles la glargina, la lispro, y eso es un manejo más que todo político. La insulina Aspar, glulicina, lispro, glargina y últimamente la Detemir son análogos de insulina. Análogos de insulina quiere decir que por técnicas muy especiales y muy costosas se ha modificado la cadena proteica de estas insulinas, lo cual tiene ciertas ventajas, como vamos a ver más adelante. Pero obviamente eso también exige un costo que tiene que ser asumido por el ministerio o por el paciente. En términos prácticos, un frasco de insulina NPH que tiene 1000 unidades cuesta 40 soles. Un lapicero de insulina Lantus que tiene 300 unidades cuesta 60 soles, ¿no? Entonces hay un costo que debe ser asumido por alguien. Y también están disponibles las insulinas premezcladas. Son combinaciones fijas que ya vienen listas para usar. Por ejemplo, la insulina 70-30, que tiene 70% de NPH y 30% de insulina regular. También son más costosas, personalmente no las utilizo y en el hospital no están disponibles porque son combinaciones fijas. No se pueden hacer muchas modificaciones en la terapia. Pero sí sé que hay gente que tiene experiencia. El Humalog Mix, por ejemplo, es 75% de lispro con protamina y 25% de lispro de acción ultracorta. Estas tres insulinas, lispro, glulicina y Aspar, son de acción ultracorta. Se pueden poner 5 minutos durante la comida e inclusive después de la comida. Empiezan a actuar muy rápido y solamente su acción dura 1 o 2 horas. Son específicas para controlar la glucosa de los alimentos. La glargina, la NPH y la Detemir son insulinas basales que uno se pone 1 o 2 veces al día y es para aportar o para complementar esa secreción pulsátil que habíamos dicho. Entonces, acá pueden ver la insulina humana y pueden ver todas las modificaciones. En la Aspart se ha cambiado un aminoácido, en la glulicina se han cambiado 2 aminoácidos, en la lispro se han añadido 2 aminoácidos, una lisina y una prolina, en la glargina se han agregado 2 aminoácidos y una glicina en una cadena. Entonces son modificaciones hechas en la proteína. Imagínense lo interesante y lo costoso que debe ser producir estas insulinas, porque al final son insulinas recombinantes producidas por hongos o bacterias
y deben ser purificadas, etcétera, etcétera. Entonces son modificaciones, esos son los análogos de insulina. Volviendo a lo clásico, la insulina NPH la ponemos en la mañana, digamos, después de 6 horas tiene su máxima acción y luego va declinando su efectividad hasta las 16 horas. Por eso es que usualmente la insulina NPH o se da en la noche o se da 2 veces al día. La insulina regular que usualmente tenemos en nuestros hospitales empieza a actuar 30 minutos antes de la comida, su máximo pico de acción está alrededor de las 2 horas y tiene una duración del efecto de 6 horas. Entonces, la insulina regular debe ser utilizada antes de las comidas, 30 minutos antes de que el paciente empiece a comer, y la insulina NPH se puede dar 1 o 2 veces al día. Esa es la farmacocinética de las insulinas. ¿Qué ventaja tienen las insulinas de acción ultracorta? Recuerden que estas son análogos de insulina que son más costosos y los análogos como la Lispro son de acción ultracorta. Es que el paciente tiene más libertad en sus alimentos. Con la insulina regular o cristalina, el paciente se la pone ahora a las 3:30 y tiene que empezar a comer a las 4. Si no le gustó lo que cocinaron, si no se la pone, si no almuerza y tiene que salir o come poco, va a hacer hipoglicemia, porque esa insulina empieza a actuar sí o sí. Con los análogos de acción ultracorta el paciente tiene más libertad, porque idealmente se deberían poner 15 minutos antes de cada comida, y en los pacientes ancianos inclusive nosotros le decimos a los familiares que le pongan después de la comida. Entonces, si el paciente que es anciano ha comido poquito, en vez de que se ponga 5 u 8 unidades de Lispro, se puede poner 3 o 4. Esa es la libertad. La otra ventaja que tienen es que vienen también en lapiceros. Son unos lapiceros que parecen unos resaltadores que los pacientes pueden tener en el bolsillo de la camisa y que no llaman la atención. Entonces muchos de nuestros pacientes almuerzan fuera de casa, llevan su insulina, ven lo que les van a servir en el trabajo o en donde usualmente almuerzan y de acuerdo a ello se ponen la insulina. Entonces los pacientes tienen mayor libertad. Hay una menor frecuencia de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el efecto es más corto. Yo me pongo esta insulina de acción ultracorta y sé que el efecto solamente va a ser de 1 o 2 horas. Y ahí va a desaparecer el efecto. Ese efecto no es aditivo, porque muchas veces los pacientes se ponen la insulina regular, llega el almuerzo, el familiar les encuentra una glucosa alta, les vuelve a poner insulina regular y ese efecto se va sumando al final de la tarde, el paciente hace hipoglicemia. O es lo que pasa con la escala móvil de nuestros hospitales. El paciente se levanta con 200, viene el interno asustado y le pone 6 unidades de insulina regular. Y a las 2 horas no ha bajado, tiene 180 y le pone 4 unidades más porque es bien, quiere controlar a su paciente y es bien agresivo. Se va a pasar ronda, viene a las 11, tiene glucosa en 40 y el paciente ha convulsionado. ¿Qué pasó? Porque la insulina regular tiene un efecto aditivo. La cola de la primera dosis se suma al pico de la siguiente dosis y así por el estilo. Como les dije, nos da mayor libertad. Los análogos de insulina ultracorta nos permite aplicar al momento de comer. Las bombas de infusión continua de insulina están disponibles en nuestro país, pero son muy caras, no se utilizan y usualmente estas bombas son para pacientes con diabetes tipo 1. Esta bomba, las que actualmente están disponibles, son pequeños tubos de polipropileno debajo de la piel en el tejido celular subcutáneo y una bomba va infundiendo cada minuto una cantidad preestablecida de insulina. Cuando el paciente va a comer una manzana, aumenta un poquito. Si es que va a comer algo más consistente, sube la dosis. Si es que va a hacer ejercicio, apaga la bomba. Si es que va a ducharse, se retira la bomba.
Entonces todavía en el Perú hay 1 o 2 casos, en otras realidades como en los países nórdicos en realidad todos los diabéticos tipo 1 utilizan bomba. Por otro lado, este tipo de insulinas nos permite dar remedar de manera más fiel a la fisiología y es útil en resistencia severa a insulina regular. Entonces, tiene sus ventajas como también tiene sus limitaciones. Pueden ver, por ejemplo, en estos gráficos cómo la insulina Lispro empieza a actuar más rápido y el efecto desaparece más rápido en comparación con la insulina regular, cuyo efecto demora y también es más persistente. Por eso es que muchas veces con la insulina de acción ultracorta rápidamente controlamos la glucosa, lo que es más difícil de lograr con la insulina regular. Entonces, es una manera más fisiológica de brindar insulinoterapia. Sin embargo, lo que debemos aprender a manejar son las insulinas basales. Las insulinas basales son las que duran todo el día o por lo menos 16 horas. Clásicamente es la insulina NPH y en este momento la insulina glargina o insulina Lantus. La única diferencia es que la insulina glargina cuesta 3 veces más y tiene menor riesgo de hipoglicemia. La insulina glargina es la insulina que más se vende en el mundo. Entonces, cuando se compara la insulina glargina versus la NPH, es de lenta liberación, de larga duración y es un efecto estable. Cuando ustedes utilizan la NPH, se va a producir un pico, una elevación en los niveles de insulina y una declinación más o menos lenta. En cambio, con la insulina Lantus, ustedes la administran y no hace picos, es plana. Entonces se ponen todos los días a las 9 de la noche y ese paciente desde que se puso la primera dosis va a tener el mismo nivel de insulina en sangre. Esa es la ventaja y además que el riesgo de hipoglicemias nocturnas es mucho menor. La otra ventaja con las insulinas análogas basales como es la glargina o la Detemir de Novo es que se pueden poner en la mañana o en la noche. Hay gente que en la noche llega muy tarde a su casa y que se olvida de poner la insulina. Entonces, como duran 24, 28 horas, lo que recomendamos es que se lo pongan en las mañanas. Inclusive a los pacientes mayores de 60 años, en el hospital les decimos que se pongan antes del desayuno, porque durante la mañana hay familiares, hijos, hermanos que pueden vigilar que el paciente no haga hipoglicemias. ¿Qué características tiene la insulina glargina? Que no hay alteraciones, no hay diferencias en la tasa de absorción entre el lugar. La insulina glargina, con las modificaciones que les he mostrado, se pone debajo del tejido celular subcutáneo, debajo de la piel, y forma hexámeros. Y esos hexámeros se van a ir liberando a una tasa fija, a una tasa regular. Por ejemplo, si ustedes ponen NPH, lo cual también puede suceder con la glargina, pero con menos frecuencia en la pierna, y ese paciente se va a correr, va a hacer hipoglicemia porque aumenta el flujo sanguíneo y esa insulina se va a absorber más rápido. Eso no se ve tanto en la insulina glargina, no hay reacciones inflamatorias, no hay picos y es muy difícil de que haya reacciones alérgicas o similares. Entonces, tiene sus ventajas. Por ejemplo, acá lo que se hace es administrar insulina NPH a pacientes con diabetes tipo 1 que no tienen secreción endógena y la NPH, como les dije, hay un pico y luego hay una disminución gradual de los niveles. En cambio, la insulina glargina o la Detemir se alcanza un nivel y es plano, no hay modificación en los niveles. Eso se traduce en menor riesgo de hipoglicemia. Se puede utilizar en pacientes de riesgo, como sobre todo los ancianos, ¿no? Donde queremos evitar las hipoglicemias, utilizando estos nuevos análogos de insulina basal. Y acá lo pueden ver de manera de manera gráfica, la insulina de acción ultracorta, la insulina regular, la insulina NPH y la glargina o Detemir.
A diferencia de glargina, la insulina Levemir, nombre comercial, y Detemir, nombre genérico, se debe poner 2 veces al día. Y de estas insulinas basales, análogos de insulina, ya existen los que se pueden poner una vez por semana, por ejemplo, o cada 3 días, que ya van a ingresar al mercado, se venden actualmente en Europa y en Estados Unidos, y que probablemente en los siguientes 2 años a ustedes las tengan a su disposición, de tal manera que el paciente se puede poner la insulina lunes, miércoles y viernes, o solamente los domingos. Y en esta tabla resumen pueden ver los efectos, el pico cuando se alcanza. Ves, por ejemplo, en la insulina glargina no hay pico y la duración del efecto es de hasta un día. En las insulinas de acción ultra corta el efecto es a los 15 minutos, el pico a las 2 horas y la duración es hasta las 4 horas, pero obviamente son picos más pequeños. ¿Quiénes necesitan más insulina? Generalmente los que tienen más obesidad o son más gordos, los que tienen hiperglicemia crónica sintomática, los que tienen que comer más, por ejemplo, en los pacientes que tienen tuberculosis. Nuestra recomendación es que ingieran 2000 calorías por día de proteínas de alto valor biológico, y si se sube la glucosa se les pone insulina. Los pacientes que tienen sedentarismo porque tienen resistencia a la insulina, cuando hay estrés por infecciones, por quemaduras, por infarto, etcétera. En la pubertad porque hay resistencia a la insulina, el uso de drogas como los corticoides, o cuando hay hiperfusión de otros problemas o de otras glándulas. En general, los pacientes muy gordos no van a controlar su glucosa con metformina sola, ¿no? Requieren de todas maneras alguna dosis de insulina. Lo más importante es perderle el miedo a la insulina, darnos 5 o 10 minutos más para educar a nuestros pacientes y sobre todo buscar el apoyo de algún educador en diabetes. En quienes hay que disminuir los requerimientos de insulina, en los que están bajando, los que están haciendo dieta, están bien controlados, los que tienen buen control de la enfermedad, los que practican ejercicio de manera regular, o sea 60 minutos por día, los que tienen insuficiencia renal o hepática, los que son muy ancianos, etcétera, etcétera. Algo interesante es el uso del alcohol, ¿no? O sea, los pacientes en general, no se recomienda que los pacientes con diabetes tipo 2 beban alcohol, pero nunca falta el paciente que les dices que tiene un bautizo, un cumpleaños y puede beber alcohol. Lo que deben recomendar ahí es que no se ponga la insulina, que no utilice la glibenclamida y que trate de, mientras que está bailando, bebiendo, trate de comer algo con carne, con proteínas para evitar las hipoglicemias. A cualquiera de nosotros nos puede dar una hipoglicemia por el alcohol, ¿no? Sobre todo si es que estamos bebiendo 2 o 3 días seguidos sin comer nada, ¿no? Pues riesgo de hipoglicemia. ¿En quiénes se debe indicar la insulina? Lo que les dije, hiperglicemia sintomática, hiperglicemia después de dosis máximas de terapia oral combinada. Recuerden que la dosis máxima de glibenclamida es 10 miligramos por día. Más allá de eso, no hay ninguna ventaja. Lo que hay es riesgo de hipoglicemia, y de metformina es de 3 comprimidos por día o 3000 miligramos por día. Más allá de eso, hay riesgo de complicaciones, diarrea, flatulencia, etcétera, etcétera. Los nuevos tratamientos, si bien son más seguros, no son tan eficaces. En promedio, los nuevos tratamientos reducen la hemoglobina glicosilada en 0.8%. Sin embargo, la terapia con insulina indicada de manera correcta no tiene límite de uso. Puede reducir valores tan altos como, por ejemplo, de 18% de hemoglobina glicosilada, después de 30 o 60 días lo puede normalizar. O sea, la insulina se puede utilizar con cualquier nivel de glucosa. Se debe utilizar insulina en el paciente hospitalizado, el que entra a cirugía o que entra por alguna infección, etcétera. En el embarazo, cuando hay enfermedad renal, enfermedad hepática, cuando hay alergias o problemas con las pastillas y cuando hay descompensación. Recuerden que actualmente el 40% de los casos de cetoacidosis diabética
en nuestro hospital es porque el paciente dejó de utilizar insulina. Y el otro 40% de cetoacidosis diabética es porque el paciente debuta con la diabetes tipo 2. En caso de descompensación, debe indicarse insulina. En caso de hospitalización por cualquier motivo, se debe suspender la terapia oral e iniciar insulina. En caso de insuficiencia renal, paciente que va a entrar a diálisis, es más sencillo manejarlo con una buena dosis y un esquema adecuado de insulina. O sea, tiene muchas ventajas utilizar insulina. ¿Qué beneficios tiene? Suprime la producción hepática de glucosa, estimula la captación periférica de glucosa, promueve el almacenaje de glucógeno, reduce la toxicidad por glucosa y por los lípidos, mejora la composición de las lipoproteínas, reduce la glicemia, reduce la glucosa postprandial, reduce la hemoglobina glicosilada. O sea, la insulinoterapia tiene muchísimas ventajas y también se debería proponer en el paciente que tiene, por ejemplo, pie diabético. En esos pacientes con pie diabético que necesitamos que desarrollen masa muscular para una próxima prótesis, deberían recibir insulina para aprovechar el efecto anabólico de la hormona. Para el control de la hiperglicemia, para el control de la infección, también deberíamos utilizar insulina. La manera, digamos, una manera de utilizar la insulina, de iniciarla, es con el basal bolo. Lo que se recomienda actualmente es utilizar inicialmente una insulina basal por la noche. O sea, mi paciente está con 2 glibenclamidas, 3 metforminas, hemoglobina glicosilada en 8, no controla. Suspender la sulfonilurea e iniciar una insulina basal en la noche. NPH de preferencia o glargina, 0.3 unidades por kilo o 10 unidades a las 9 de la noche. Y a partir de ahí ir subiendo la dosis para ir titulando. ¿Hasta cuándo vamos a subir la dosis? Hasta que el paciente se levante con glucosa menos de 130. Cuando ustedes empiezan a subir la dosis y llegan a 30, empezaron con 10, 12, 14, 20, 30, a partir de 30 tienen que partir en 2 tomas la aplicación de insulina. 2/3 partes en la mañana y 1/3 parte en la noche. En términos prácticos, 20 unidades antes del desayuno y 10 unidades a las 9 de la noche antes de ir a dormir. El basal bolo es un esquema más fisiológico, pero también un poco más complicado, porque incluye dar bolos antes de las comidas. Quiere decir que antes de la comida principal, en nuestro caso el almuerzo, el paciente debería recibir un bolo de insulina regular o de una insulina ultracorta. Entonces, empezamos con una sola dosis en la noche. Si se requiere más insulina de NPH o glargina, partimos las dosis en la mañana y en la noche, y si a pesar de eso no controla, podemos utilizar NPH o glargina mañana y noche y un poco de insulina regular antes del almuerzo. Y ya lo más complicado a veces y lo más fisiológico es dar bolos preprandiales antes del desayuno, del almuerzo y de la cena, más NPH en la mañana y en la noche. Eso implica mayor entrenamiento y mayor compromiso también de los pacientes, y está asociado a mayor riesgo de hipoglicemia. El bolo de insulina, como les dije, antes de las comidas se debe dar entre el 10 y 20% de la dosis total, lo que calculamos 0.3 unidades por kilo de peso, pero lo ideal y lo que se sugiere es que se empiece con una dosis nocturna basal. Entonces, al final lo que queremos hacer es que esta hiperglicemia se contraiga y se reduzca y caiga dentro de la normalidad. ¿Qué requisitos necesitamos? En primer lugar, tiempo y recursos. Y eso lo tienen que ver ustedes con cada uno de sus pacientes. De nada sirve, y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que le expliquen al paciente las ventajas de la insulina y cómo tiene que utilizar, si el paciente no tiene recursos, no ve bien o no sabe leer o simplemente no tiene apoyo familiar.
Entonces tienen que evaluar bien a qué paciente le van a dar insulina. Debe colaborar el paciente y debe colaborar el entorno familiar. Idealmente también debería contar con un glucómetro, debería tener una buena ingesta oral, sobre todo de proteínas, educación, se le debe decir al paciente cómo se va a poner o al familiar, y sobre todo educación sobre los síntomas de hipoglicemia y su tratamiento. Hay que coordinar la aplicación, el horario de ingesta y los ejercicios. Por eso muchas veces no es posible brindar toda esta información en los 15 o 10 minutos que demora la consulta en cualquiera de nuestros hospitales. Lo ideal debería ser que ustedes puedan referir al paciente con hiperglicemia que requiere insulinoterapia, insulina NPH basal, 10 unidades por día, vaya donde el educador en diabetes y que el educador en diabetes le hable sobre la hipoglicemia, sobre la dieta, sobre los horarios, etcétera. Como les dije, idealmente control de la glucosa capilar y conocimiento de las complicaciones y el manejo de la hipoglicemia, sobre todo al entorno familiar, porque es el que va a tratar en primera instancia a estos pacientes. Por otro lado, obviamente ustedes van a y todos tratamos de vigilar estos pacientes. Por eso vamos a necesitar darle a estos pacientes un adicional en una semana o en 2 semanas, o darle una cita especial con el educador, etc. Es por eso que cuesta tiempo y cuesta dinero la insulinoterapia. Lo que se recomienda ahora es iniciar en combinación con fármacos. La combinación de insulina con metformina es ideal. ¿Por qué? Porque el uso de metformina les permite ahorrar unidades de insulina y que el paciente no gane mucho peso. Entonces, en vez de darle 30 unidades por día, generalmente con el uso de metformina solo va a requerir 20 o 25 unidades de insulina. Menor ganancia de peso, menor riesgo de hipoglicemia e inclusive más económico. Pero en algunos pacientes sí van a requerir solamente terapia con insulina. Y actualmente, si nosotros tenemos la paciencia para educar, convencer y a comprometer a nuestros pacientes, hay muchos pacientes que ellos quieren utilizar insulina porque es más costo efectiva. O sea, ponerse una dosis de insulina en la mañana de repente es más cómodo para ellos e inclusive más barato. Como les dije, lo ideal es empezar con 0.3 unidades por kilo de peso. Si es que nosotros vamos a empezar con una insulina basal, se debería dar 50% en la mañana y en la noche. Si es que son más de 30 unidades, si es que es insulina glargina, se da en una sola dosis, así sean 100 o 180 o 200 unidades, se da una sola vez al día. Si van a utilizar bolos preprandiales, deberían dar el 50% de lo que han calculado, y las premezclas personalmente yo no tengo mucha experiencia, pero también se podrían utilizar sobre todo en los pacientes que ya tienen dosis fijas de NPH y de insulina regular. Entonces, en el paciente que toda la vida se está poniendo la misma cantidad, se le podría facilitar la vida dándole una insulina premezclada. Una sola aplicación en las mañanas, sobre todo en los pacientes ancianos, sobre todo con glargina, o a las 10 de la noche NPH o glargina, lo que les mencioné, 2 aplicaciones o terapia intensiva. En términos prácticos, la manera más sencilla y como se recomienda muchas veces en los estudios iniciar insulina es 10 unidades de lo que sea, NPH, glargina, detemir, a las 9 de la noche, y a partir de ahí ir titulando. Yo lo que les recomiendo es que vayan subiendo las unidades de 2 en 2 en base a lo que a los controles que uno obtiene. Pero si es una persona muy gorda que tiene resistencia a la insulina, 10 unidades no va a ser suficiente. Entonces, en ellos podemos empezar con 0.3 unidades por kilo, ¿no? Una persona de 70 kilos, empezar con 20 o 30 unidades puede ser lo más práctico, y la titulación también mucho más fácil. Entonces pueden ver acá cómo a los pacientes que recibían solamente dieta, se les agrega
solamente recibían dieta, se les agrega la insulina NPH en la noche y cómo rápidamente controlan sus niveles de glucosa. Esto es utilizando premezclas. Lo que hacen con la premezcla es controlar la glucosa de los alimentos y darle un aporte basal con el otro componente, ¿no? Las premezclas se deben dar solamente 2 veces al día. Y la insulinoterapia intensiva puede ser NPH o glargina y luego dar bolos preprandiales. En pacientes más comprometidos, más educados, ellos mismos modifican la cantidad de insulina en los bolos. Por ejemplo, dicen, hoy día voy a almorzar pescado con ensalada, solo necesito 5 unidades. En la noche voy a comer unos fideos, necesito 10. Entonces ellos mismos empiezan a manejar la dosis de insulina preprandial. Y al final tenemos bolos 3 veces al día con una dosis de insulina glargina o de Temir o 2 dosis de NPH. Es ya la terapia intensiva. Al final lo que queremos es esto, remedar lo que es fisiológico. Le damos un aporte basal con la insulina glargina, por ejemplo, y remedamos los bolos o la insulina de los alimentos con los aportes de los análogos de acción corta de insulina. Llegar a esto implica mayor costo, implica mayor entrenamiento, mayor educación, pero también mayor riesgo de hipoglicemia. Felizmente, en la mayoría de nuestros pacientes va a ser suficiente que continúen con el hipoglicemiante o empiecen a utilizar un bolo por las noches o uno en la mañana y uno en la noche. Nosotros lo que también se recomienda es que hay que medir la glucosa, sobre todo en las mañanas. Tenemos que controlar primero la glucosa en ayunas para luego empezar a pensar en controlar la glucosa, los niveles de glucosa postprandial. Y lo que deberíamos hacer es que el paciente tenga un glucómetro y en base a lo que tengamos ir elevando en 2 unidades el aporte nocturno. O sea, hasta que el paciente no llegue a menos de 130 deberíamos seguir titulando. Lo que les mencioné se puede combinar sobre todo con metformina, inclusive con sulfonilúreas en las mañanas, pero con sulfonilúreas de tercera generación como la glimepiride. Personalmente mi recomendación es la pueden combinar con metformina. Ya hablamos de las ventajas que tiene el uso de insulina en combinación con otras terapias hipoglicemiantes y también vemos quiénes son los pacientes que son ideales para recibir terapia con insulina. En general, todos nuestros pacientes en algún momento van a requerir de utilizar alguna dosis de insulina. Tenemos que ver que los que más frecuentemente van a ser los que están mal controlados, con hiperglicemia sintomática y con mayor tiempo de enfermedad. Recalcar lo del monitoreo de la glucosa capilar y los efectos adversos. El aumento de peso, que puede ser contrarrestado o disminuido o aminorado con el uso de metformina, y el riesgo de hipoglicemia. Al final, lo que vamos a ver es que con la terapia intensiva, los pacientes pueden ganar hasta 3 kilos cuando usamos terapia intensiva con insulina en comparación con la terapia convencional, y lo que vamos a ver también es con la terapia intensiva, lo que va a aparecer es mayor número de hipoglicemias, tanto asintomáticas como complicaciones serias. Y complicaciones locales, la lipodistrofia, la alergia local y el edema son sumamente raros, en nuestro hospital en realidad no hemos visto más de 1 o 2 casos en los últimos 15 años. ¿Cuáles son las barreras? Las que mencionamos a lo largo de estos minutos por parte del paciente: miedo, mitos. La señora que vende la carne me ha dicho que me puedo quedar ciega y me puedo volver dependiente. Mitos o barreras de parte del médico: no tengo tiempo, riesgo de hipoglicemia, me va a pedir mi teléfono, me va a llamar a las 10 de la noche, parece que tiene hipoglicemia, mejor que siga con la metformina y la glibenclamida. En general, utilizar insulina de manera adecuada y oportuna tiene muchas ventajas. Y nuevamente les agradezco por su atención. Muchas gracias.
una unidad de insulina por día y durante las comidas esta secreción se incrementa. De tal manera que a lo largo del día las personas no diabéticas van a tener fluctuaciones muy bajas de la glucosa plasmática. Y esto debido a que cuando nosotros comemos se liberan picos de insulina para mantener la glucosa en un rango normal, que oscila entre 70 y 100. Los pacientes con diabetes, en las primeras etapas, lo primero que se altera es la fase inicial de secreción de la insulina. Por eso es que primero se eleva la glucosa postprandial y luego se eleva la glucosa en ayunas. De esta manera, cuando nosotros estamos despertando, hay una secreción, la glucosa está en un rango normal y hay una secreción adecuada de insulina. Al momento del desayuno se eleva la glucosa y también se eleva la secreción de la insulina en el almuerzo y en la cena. La glucosa en ayunas es menos de 100 y generalmente las personas no diabéticas, después de una carga de glucosa o después de una comida, nunca elevan el nivel por arriba de 140. Sin embargo, como les dije, los pacientes con diabetes primero elevan la glucosa postprandial, que puede ser más de 200. Cuando la glucosa postprandial es más de 180, el riñón es incapaz de reabsorber toda la carga de glucosa y empiezan a aparecer los síntomas: poliuria, polifagia, pérdida de peso, etc. La insulina tiene múltiples efectos en el organismo. Por ejemplo, en el hígado, lo que hace es aumentar la síntesis de glucógeno e inhibe la producción hepática de glucosa. Por eso es que cuando nosotros decidimos iniciar insulina en un paciente, va a producir resistencia a la insulina. Nos va a empezar a crecer la circunferencia de la cintura, va a aparecer la intolerancia a la glucosa, va a aparecer lipotoxicidad y glucotoxicidad, y finalmente va a disminuir la síntesis de insulina en la célula beta del páncreas y va a aparecer la diabetes tipo 2 clínicamente. Entonces, este proceso fisiopatológico oscila o demora entre 10 y 12 años antes del diagnóstico. Entonces, cuando ustedes a una persona le dicen que tiene diabetes tipo 2, porque tiene una glucosa en ayunas más de 200, tiene poliuria, polifagia, pérdida de peso, en realidad las alteraciones han empezado 12 años antes, cuando esta persona empezó a subir de peso, cuando dejó de hacer ejercicio. Y lo más triste es que cuando ustedes le hacen el diagnóstico de diabetes tipo 2 a esta persona, generalmente su reserva insular pancreática, el porcentaje de la función del páncreas es del solo 50%. O sea, si a mí me diagnostican diabetes tipo 2 el día de mañana, mi páncreas endocrino funcionante solo va a ser la mitad de lo que tenía. Y si uno no controla la enfermedad, entre 2.5 y 5% de esta función se va a ir deteriorando de manera anual. Y como les dijo el doctor Franco Mío, cuando a uno le hacen el diagnóstico de diabetes tipo 2, 1 de cada 3 pacientes tiene alguna complicación. O tiene microalbuminuria, o tiene algún grado de neuropatía, o tiene algún grado de retinopatía. Entonces, por eso es importante trabajar en este punto. Prevenir la diabetes tipo 2 modificando los estilos de vida. Dietas más sanas, con verduras, con frutación. Y a ustedes por su paciencia y resistencia. Uno de los tópicos importantes del manejo de los pacientes con diabetes y sobre todo el paciente con pie diabético es la insulinización. Como bien saben ustedes, la insulina en muchos casos es la terapia de elección para los pacientes, especialmente cuando tienen hiperglicemia sostenida, están sintomáticos o están siendo emanciados por la enfermedad.
La insulina se descubrió en 1922 por Banting y Bess en el Canadá, y el trabajar con la insulina le ha dado varios premios Nobel de medicina a los endocrinólogos. A lo largo de los años han habido avances, sobre todo, por ejemplo, lo que es la combinación de insulina con protamina, lo que ha mejorado su estabilización. En este momento, por lo menos 1 de cada 3 pacientes con diabetes necesita de utilizar insulina. Y ese es uno de los avances en el manejo de la diabetes de los últimos 10 o 15 años. Antes del año 2006, antes de que aparezcan las primeras guías, usualmente solo el 15%, por ejemplo, en el Hospital Cayetano recibía alguna dosis de insulina. En la actualidad, el porcentaje de insulinización es del 35%. Y otro de los avances ha sido, desde los años 90, la aparición de los análogos de insulina, que si bien es cierto son más costosos, tienen ciertas ventajas desde el punto de vista del manejo, como vamos a ver más adelante. Entonces, como bien recuerdan ustedes, la insulina es una proteína formada por una cadena alfa y una cadena beta, donde están unidos por puentes disulfuro. Y la insulina se secreta de manera constante a lo largo del día. Nosotros usualmente secretamos con fibra y mayor actividad física. Entonces les dije que la pérdida de la primera fase de la secreción de la insulina es la primera anomalía en la diabetes tipo 2. Y eso lo podemos ver o lo vemos todos los días en nuestros consultorios. Paciente con antecedente familiar de diabetes tipo 2, con obesidad central, que de repente tiene hipertensión, tiene la dislipidemia típica del HDL bajo y los triglicéridos muy elevados, y la glucosa en ayunas está en 103. Y decimos, no, usted no tiene diabetes, tiene prediabetes. Y cuando le hacemos un test de tolerancia oral a la glucosa, vemos que a las 2 horas tiene más de 200 probablemente. Entonces, la importancia del test de tolerancia a la glucosa. Entonces, en la diabetes tipo 2, como les dije, la hiperglicemia crónica produce glucotoxicidad y el exceso de ácidos grasos produce lipotoxicidad. En la célula beta esto se traduce en pérdida de la pulsatibilidad. Recuerden que la insulina se secreta en pulsos. Cada hora una unidad de insulina. Cuando comen ustedes una chocoteja, un sándwich, una Coca-Cola, toman una Coca-Cola, se produce un pico de insulina y luego regresa la pulsatibilidad. Por otro lado, también se pierde la secreción temprana de la insulina y se eleva la glucosa postprandial. Hay hiperinsulinemia en el ayuno y hay hiperinsulinemia postprandial y hay una mayor secreción de proinsulina. Por algún motivo, la glucotoxicidad y la lipotoxicidad altera la función de la célula beta. Empieza a secretar proinsulina que no tiene ningún efecto, empieza a liberar insulina con errores en los aminoácidos que no tiene ningún efecto. Entonces, una de las ventajas de utilizar insulina de manera temprana es hacer descansar. Debemos hacerlo en la noche, 9-10 de la noche, para bloquear la producción excesiva de glucosa. Recuerden que el primer objetivo de la insulinoterapia es controlar la glucosa en ayunas. Tenemos que lograr que nuestros pacientes, cuando se despiertan a las 6 o 7 de la mañana, tengan glucosas menores a 130. Ese es el primer objetivo y con la insulina lo logramos gracias a su efecto sobre la gluconeogénesis y sobre la glucogenólisis. Luego, a nivel del músculo, disminuye la degradación de proteínas y tiene un efecto anabólico. Por eso es que en los pacientes emanciados, que están bajando mucho de peso, que tienen otras enfermedades como el cáncer o la tuberculosis, el tratamiento de elección es la insulina para aprovechar el efecto anabólico de la hormona. Los pacientes van a ganar masa muscular magra
van a captar ávidamente los aminoácidos de la dieta, va a aumentar la síntesis proteica y estos pacientes van a subir de peso, pero a costa de masa magra. Entonces, paciente con tuberculosis, paciente que está muy sintomático, paciente que tiene cáncer, paciente hospitalizado, debe recibir insulina. Y a nivel del tejido adiposo, lo que va a hacer la insulina exógena es inhibir la lipólisis. Al inhibir la lipólisis va a disminuir los niveles de ácidos grasos libres circulantes y de esa manera va a disminuir la disfunción a nivel de la célula beta del páncreas. Porque la hiperglicemia crónica lo que hace finalmente es alterar a la célula beta del páncreas. Como ustedes bien saben, el genotipo, nosotros somos una raza de riesgo, tenemos más riesgo de desarrollar diabetes, asociado a factores medioambientales, como el envejecimiento, la obesidad, el sedentarismo,